Muy buenas. Hoy nos vamos a meter en un tema complicado. Vamos a hablar de un tipo de conflicto que ya está pasando, pero que muchas veces ni nos damos cuenta. Una guerra que se libra en las sombras, que borra las líneas entre la paz y la confrontación y que, bueno, pone a prueba todo lo que creíamos saber sobre la guerra. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Los conflictos de hoy no siempre empiezan con el estruendo de una bomba. A veces comienzan con algo mucho más sutil, el zumbido casi silencioso de un dron en mitad de la noche. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en lo que pasó en Dinamarca no hace mucho. De repente, una noche, aparecen drones de forma coordinada sobre aeropuertos, bases militares, incluso plataformas petrolíferas. No se disparó ni un solo tiro, pero un país fundador de la OTAN se vio obligado a paralizar sus infraestructuras más importantes. Y de repente, ¡zas!, dejaron al descubierto una vulnerabilidad que nadie se esperaba. Pues bien, este incidente es el ejemplo perfecto de lo que los analistas llaman la zona gris. Digamos que es el nuevo campo de batalla. Ojo, que las palabras que usaron las autoridades danesas son importantísimas: sistemático e híbrido. Esto no fue una cosa aislada, no. Fue una operación coordinada para desestabilizar sin llegar a cruzar la línea de lo que entendemos por un acto de guerra tradicional. Un desafío sin precedentes, vamos. Vale, ya hemos visto un ejemplo práctico. Ahora vamos a ponerle nombre y apellidos. ¿Qué es exactamente esto de la guerra híbrida? Bueno, aquí tenemos la definición, la del libro de Frank Hoffman, pero quedémonos con lo esencial. La clave de todo esto es que se mezcla, se fusiona la guerra de toda la vida con tácticas de guerrilla, con terrorismo, incluso con delincuencia común, y todo a la vez, para generar el máximo caos y confusión. A ver, para que quede todavía más claro, una buena forma de entenderlo es comparándolo con otro concepto, el de guerra compuesta. Antes, bueno, pues tenías un ejército por un lado y una guerrilla por otro, que colaboraban, sí, pero iban por separado. En la guerra híbrida, no. Aquí es un único actor el que maneja todo el cotarro, desde los misiles hasta los bulos en redes sociales. Esa fusión, esa es la palabra clave. Entonces, ¿cómo se mueve un actor híbrido en la práctica? Lo interesante de estas tácticas es que cada una, de verdad, cada una, está pensada para anular las ventajas de una superpotencia militar. No te van a buscar en un cara a cara, eso lo saben. Lo que buscan es desgastar, agotar al adversario en todos los frentes que se les ocurran. Desde el terreno, con túneles y cohetes baratos, hasta, y esto es crucial, el campo de batalla de la opinión pública, controlando lo que se dice y lo que se piensa. Claro, y esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. El concepto ha ido evolucionando tanto en la teoría como sobre todo en la práctica. Vamos a ver los momentos más importantes. Como vemos en esta cronología, el camino está muy claro. Primero la idea, ¿no? La teoría de expandir la guerra a todos los ámbitos imaginables. Luego se le pone nombre oficial al concepto. Y después, y esto es lo que nos interesa, dos conflictos que fueron el laboratorio perfecto, el modelo a seguir. Vámonos a 2006, a la guerra del Líbano. Es que este es el caso de estudio por excelencia. Tenemos a Hezbollah, que no es un estado, pero ojo, no actuó como una simple guerrilla. Desplegaron una defensa súper sofisticada con búnkeres, túneles y usaron armamento muy avanzado, como misiles antitanque que hicieron mucho daño y cohetes de largo alcance que podían llegar a ciudades israelíes. Vamos, que era un ejército irregular, sí, pero con capacidades propias de un estado. Y aquí es donde está el cambio de mentalidad, el verdadero cambio de paradigma. El objetivo de Hezbollah no era ganar en el sentido clásico, no era derrotar al ejército israelí, no. Su objetivo era resistir, aguantar, causar bajas y demostrar al mundo que una superpotencia militar no podía con ellos. Con solo sobrevivir y controlar el relato, ya habían ganado estratégicamente. No perder se convirtió de repente en la nueva forma de ganar, brutal. Vale, si Líbano 2006 fue el prototipo, Ucrania, desde 2014, fue la versión 2.0. A todo lo que ya habíamos visto se le suman capas nuevas, mucho más sofisticadas, campañas masivas de desinformación, ciberataques para paralizar al Estado entero y, por supuesto, la guerra económica. El conflicto se vuelve total. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué estas tácticas híbridas funcionan también contra los países occidentales? ¿Dónde están nuestras debilidades? Esta cita es durísima, pero resume perfectamente una de las vulnerabilidades clave que analistas como Herfried Münkler llaman la asimetría de la voluntad. En las sociedades que él llama posheroicas hay una aversión casi total a las bajas, a la muerte. Y los actores híbridos lo saben, claro que lo saben, y diseñan sus estrategias para explotar precisamente eso. Convierten la opinión pública en un frente de batalla más.
Si lo desglosamos, vemos un patrón muy claro: la sensibilidad a las bajas, tanto militares como civiles, la presión constante de los medios de comunicación, que están ahí 24/7, las propias restricciones legales y éticas que limitan la respuesta militar, y sobre todo esa parálisis, esa dificultad para reaccionar cuando el otro juega justo por debajo del umbral de la guerra declarada. Cada una de estas es una grieta que la estrategia híbrida intenta hacer más y más grande. Entonces, ¿qué hacen organizaciones como la OTAN ante todo esto? Bueno, son muy conscientes del problema, pero claro, son estructuras enormes y reaccionar con agilidad les cuesta un mundo. Muchas veces, en lugar de crear una doctrina totalmente nueva desde cero, intentan adaptar estas nuevas amenazas a los marcos que ya existen. Y esto nos enseña lo difícil que es adaptar una alianza militar tradicional a un tipo de conflicto que se mueve a la velocidad de un tuit. Y con esto llegamos al corazón del asunto. La guerra híbrida no es solo un desafío para los ejércitos, es que ataca la línea de flotación de nuestra propia idea de qué es la paz y qué es la guerra. Y aquí hay una distinción que es fundamental entender: la diferencia entre el lenguaje político y el lenguaje legal. En política se habla de guerra híbrida, de zona gris, de competición. Son términos muy útiles para describir situaciones ambiguas. Pero para el derecho internacional, para la ley, un conflicto armado es algo muy concreto. Es como un diagnóstico médico. No se basa en cómo te sientes, sino en hechos objetivos, en criterios fácticos que se pueden demostrar sobre el terreno. Por lo tanto, el punto clave es este. Aunque la desinformación, los ciberataques o la presión económica son actos hostiles, y vaya que lo son, por sí mismos no equivalen a un conflicto armado según la ley. El problema no es que no haya leyes, el problema es que es dificilísimo, casi imposible a veces, atribuir quién está detrás de estos actos encubiertos y demostrar que han cruzado ese umbral legal para considerarse un ataque. El problema en el fondo es de pruebas, es fáctico, no jurídico. Y con esta reflexión terminamos, con una pregunta que en realidad resume el dilema de nuestro tiempo. Si la guerra se libra tanto en el campo de batalla físico como en nuestras mentes, a través de la percepción y la información, la línea que separa la paz de la guerra se vuelve peligrosamente fina, casi invisible, y decidir quién y cuándo ha cruzado esa línea es probablemente el mayor desafío al que nos enfrentamos ahora mismo.